Joan, que nuestro hermano Jesús no sentía de ministrar, pues escucharon el martes, pues me aguantan un ratico, ya que es el último domingo en la iglesia, un ratico nomás. Creemos por la fe, ¿no? No sé, creemos. Marcos, yo preparo por ahí. Bueno, voy a compartir un consejico que tengo de la parte del Señor. El Señor sabía todas las cosas. Hoy yo lo último que pensaba era ministrar, ya que el martes prediqué y hoy es domingo. Estábamos esperando una palabrita del pastor que lleva todos estos días anunciando y me ha llamado a eso de las 7:30 o 7:15, 7:30, que no podía venir porque se había puesto su era mala y tenía que llevarla al hospital. Atienda a la familia pero el Señor sabe todas las cosas, porque os voy a compartir un pan recién horneado del cielo. ¡Amén! ¡Aleluya! Y quiero hacerte bien en esta tarde. El título va a ser raro, pero tranquilo, porque luego vais a entender. Fíjate, cuando el Señor me ha iluminado en este mensaje, yo siempre, los títulos de los mensajes los pongo al final. ¿Y cómo titulo este mensaje? Fíjate cómo lo he titulado. Mal negocio ser cristiano. Ahora van a ver por qué. Uy, ¿qué título más extraño? Bueno, luego van a entender por qué. Quisiera hablaros hoy, nunca he predicado así, de un libro, solamente de un libro, sin salir de ese libro. Amén. Cada uno de los textos que yo voy a citar solamente son de un libro, concretamente de una carta. Hubiese sido maravilloso decir, los que tengan Biblia y sonar, y que todo el mundo trajeran su Biblia, pero también la tienen en los móviles, y si queréis acompañarme, buscan ahí carta a los hebreos, y de ahí no nos vamos a mover. Solamente vamos a hablar de una carta, la carta a los hebreos. Quédense con el título del mensaje, que luego iremos a él. Capítulo 7, verso 26. Uno de los textos más increíbles para mí de toda la Biblia. Yo cada vez que lo leo una y otra vez, es que suena, es como sonar nuevo cada vez que se lee. Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Mira, si hay un escrito maravilloso de la Biblia, es Hebreos. Por favor, leer Hebreos. Amén. Hebreos es maravilloso. ¿Y por qué fue escrita la carta a los hebreos? Fíjate, carta a los hebreos. ¿A quién fue dirigida la carta? A los hebreos. Los hebreos eran los judíos. Cuando, por ejemplo, vas a otra carta a Éfeso, es una carta que envió Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Aquí es la carta a los hebreos. La carta a los judíos, pero no a todos, a los judíos convertidos. ¿Cuándo se escribe esta carta? De todas las cartas del Nuevo Testamento, muchas se pueden identificar rápidamente dónde se escribió, en qué año, quién, cómo, todo. Pero la carta a los hebreos es un misterio. Algunos dicen que pudo ser Pablo, una de sus primeras cartas. Otros dicen que pudo ser Bernabé. Otros por la
sabe es que se escribió antes de la destrucción del templo. Porque hay un texto que dice, hablando de los sacerdotes, dice, porque ahí tienen el templo y cada día van, o sea, como que todavía estaba el templo, y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Es decir, que desde que Cristo muere hasta que destruye el templo, ¿qué pasarían? 35, 37, 40 años. En ese periodo, los judíos convertidos reciben esta carta. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Amén. ¿Me están entendiendo o lo explico mejor? Lo más importante de todo es que ustedes me entiendan. Perfecto. Porque si no, esto no sirve para nada. Predicar no vale para nada si no lo entienden. Amén. Cuando los judíos nacían desde niños, les contaban historias. Historias de cómo Dios les sacaba del pueblo de Israel. Les hablaban de un Dios maravilloso, de un Dios fuerte, de un Dios sublime, de un Dios poderoso. Pero no solamente eso, sino que también crecían con la idea de un Dios no tan accesible. Un Dios que no cualquiera se puede acercar a Él. Porque no te puedes acercar a Dios de cualquier manera. Entonces, bajo toda esa idea, ellos tenían a veces miedo de acercarse a Dios. Por eso cada vez que Dios descendía del monte Sinaí, tiene que coger el pueblo a Moisés y decir, Moisés, ve tú, habla por nosotros porque tenemos miedo de este Dios. Y convirtieron a Moisés en un intercesor. Moisés hablaba con Dios, luego iba y le decía al pueblo, Dios dice esto. El pueblo decía, dile a Dios esto. Y Moisés iba, oye Señor, que ellos no quieren, tienen miedo, pero te lo digo yo. Tenían miedo, porque habían crecido con la historia, por ejemplo, decían, no te puedes acercar a Dios de cualquier manera, y no puedes faltarle el respeto. Mira lo que hicieron los hijos de Elí, y Dios les dio un juicio y cayeron muertos. Entonces, no, Dios es poderoso, pero es demasiado santo. Y le veían como un Dios un poco inaccesible. No todo el mundo tenía derecho a acercarse, no de cualquier manera. No todo el mundo tenía la capacidad y el privilegio de hablar con Él. Para eso tenían a los sumos sacerdotes. Uno no podía ir delante de Dios y decir, Señor, recíbeme, no, porque tenía que haber cumplir unos requisitos. Entonces, los judíos tenían varias cosas. Hablamos de la tradición judía. Los judíos tenían muchas cosas. Ellos decían, nosotros tenemos nuestros patriarcas. Y estaban muy contentos. Nosotros tenemos a Abraham. Tenemos en nuestra historia, tenemos a Isaac. Tenemos a Jacob. Tenemos patriarcas. De ahí venimos. Tenemos un origen. Sabemos de dónde procedemos. Somos padres de Abraham. Y Abraham fue padre de Isaac. Y Isaac fue padre de Jacob. Y de ahí vienen las tribus. Y nosotros tenemos a los patriarcas. ¿Qué más tenían? Los judíos decían, nosotros tenemos sacerdotes. Y más que sacerdotes tenemos sumo sacerdote. Y este es un privilegiado. Una vez al año por lo menos entra a la misma presencia de Dios. Él vive un día dentro de la presencia de Dios. Intercede al pueblo por nosotros. Él sí habla con Dios. Los judíos decían, nosotros tenemos quien interceda por Dios. A Dios por nosotros. Tenemos sacerdotes. ¿Qué más tenían los judíos? Ellos decían, tenemos un santuario, tenemos un templo. Cuando queremos adorar a Dios, sabemos dónde ir a adorar a Dios. Y ellos decían, a Dios se le adora en el templo. Tenemos un santuario donde podemos llevar nuestros animales para ofrecer sacrificios. Tenemos nuestros sacrificios también. Nosotros sabemos cómo hacer nuestros cultos. Tenemos sacerdotes que interceden, tenemos santuario, tenemos templo, tenemos sacrificios, pero orgullosos decían, tenemos Jerusalén, tenemos la mejor ciudad del mundo, tenemos la ciudad que no puede ser conquistada, tenemos la ciudad bendecida, la ciudad escogida, tenemos Jerusalén.
Y algo más ellos decían, y tenemos grandes líderes en nuestra historia. Y uno de ellos, muy famoso, fue el más manso de toda la tierra. Tenemos a Moisés. Y como Moisés no hubo otro. Dice, no hubo otro como Moisés que hablara a Dios con él cara a cara, como habla con un compañero. ¿Qué tenían los judíos? Resumimos, tenemos patriarcas, tenemos líderes, tenemos una ciudad, tenemos templo, tenemos santuario, tenemos sacerdotes, tenemos sacrificios, y los judíos lo tenían. ¿Qué pasa? Que los primeros en convertirse al cristianismo fueron ¿qué? Fueron judíos. Cuando un judío se convierte a Jesús, aquel judío pasa a ser centro de odio. Y los judíos tradicionales les miraban mal a los cristianos. Imaginaros la conversación de dos judíos, uno que creía en Jesús como el Mesías y los otros no, porque le odiaban. ¿Quién crucificó a Jesús? Le crucificaron los romanos, pero le entregaron los judíos. Su propio pueblo, dice, a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo es a hacer la voluntad, a lo suyo. Y los suyos, es decir, los judíos, no le recibieron. O sea, le odiaban. Jesús era un motivo de odio para los judíos. Imaginaros ahora cuando los judíos se convierten. No se convierten todos, se convierten unos pocos. ¿Verdad? Imaginaros que en una casa, en la casa del tío Juan, se convierte su hijo. Pero él sigue siendo un judío tradicional. Él sigue teniendo todo esto. Su hijo ha perdido todo. Has cambiado de Dios. Perdiste todo lo que mi Dios tiene. Tú ya no tienes templo. Tú ya no tienes sacerdotes. Es más, bueno, imaginaros la conversación de un judío tradicional y un cristiano. En una casa. Imaginaros un padre y un hijo, dos hermanos. ¿Os habéis convertido? ¿Vale? ¿Qué tenéis? Nosotros tenemos patriarcas. ¿Te has convertido a algo nuevo? No, sí. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Tenéis patriarcas? Ellos dirían. ¿Cómo patriarcas? Sí, tenéis patriarcas, gente importante. Tenéis una historia. ¿Desde dónde? ¿Cuándo habéis comenzado? Jesús murió de... ¿Cuánto hace nada? Unos años. ¿Te quieres comparar con nosotros? Somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos un pasado. O sea, no tenéis patriarcas. Hombre, como patriarcas no tenemos. Bueno, por lo menos como nosotros. Tendréis líderes. Y ya el cristiano, sí, líderes sí. Son como Moisés. Hombre, no lo sé como Moisés. A ver, ¿quién es tu líder? Uno de ellos se llama... Bueno, no son líderes. Se llaman discípulos. ¿Vale? Muy bien. Y uno de ellos se llama Pedro. ¿Cómo? Pedro. No me suena. Simón. Antes se llamaba... Simón. Pero es que hay muchos Simón. ¿Cuál? Uno que antes pescaba. Un pescador. Un pescador es tu líder. Vea, ¿tenéis más líderes? Sí, tenemos otro. ¿Quién? Se llama Juan. ¿Juan? ¿Qué Juan? Sí, ¿conoces a Zebedeo, que tiene una empresa? Su hijo. Con 14 años es tu líder. ¿Pero qué clase de líderes tienes tú? Y el otro día, ¿no? Ya no le dijo más. O sea, que no tenéis líderes. Bueno, líderes así, pues no. Bueno, tendréis un lugar donde adorar. ¿Dónde vais? A servir a Dios. ¿Cuál es vuestro templo? No tenemos. Que no tenéis templo. ¿Tenéis iglesias? Sí, bueno, iglesias sí. ¿Y dónde está ubicada? En la casa de fulano. ¿Cómo? Sí, es que nosotros nos reunimos en casa. Que os reunís en casa, que no tenéis ni iglesia, no tenéis templo. Digo yo que para tener una religión tendréis que tener un templo. No tenemos casa, nos reunimos. ¿Y qué hacéis ahí? Nada, oramos y compartimos. Bueno, habrá alguien que dirija todo eso, ¿no? Tendréis un sacerdote, alguien que interceda a vuestro Dios
como sacerdote como el que tenéis, no tenemos. Ah, que no tenéis un sacerdote tampoco, no tenéis a alguien así vestido con las piedras, no tenemos. No tenéis tampoco. Bueno, pues cuando hagáis vuestros cultos, por lo menos, ¿cómo son vuestros sacrificios? ¿Qué hacéis? ¿Qué sacrificáis? Y ellos dicen, no sacrificáis. Ah, que tampoco sacrificáis. ¿Y entonces qué hacéis? Oramos. Como así, oramos. Ah, que solamente oráis. Bueno, a veces cantamos y a veces contamos cosas. Y nos damos mensajes. Ah, no hacéis sacrificio. O sea, tenéis una religión. Habéis dejado el judaísmo por seguir a Cristo. Y ahí es cuando el título del mensaje le diría al judío tradicional, al judío cristiano, mal negocio ser cristiano. Tenías templo, sacerdote, ciudad, tenías gente que intercedía por ti, tenías tranquilidad, lo tenías todo. Siguiéndole a él no tienes nada. Imaginaros la moral de los cristianos convertidos. Los judíos, imaginaros, los abombardean diciendo no tenéis nada, no merece la pena ser cristiano. ¿Qué ganáis siendo cristianos? Ojo, que escuchen, que sigue Satanás bombardeando las mentes, pero ¿para qué te sirve ser cristiano si desde que te has convertido te van las cosas peor? Si no compara, mira tu cuenta bancaria, si tienes dinero en el banco, porque cuando eras inconverso no te faltaba dinero, porque como hacías lo que quisieras hacer para conseguir dinero, pero chico, te has conseguido a tu Dios cristiano y se acabó. Ya tienes que ganarte el dinero legal y desde que eres cristiano, mal negocio, chico, peor. Antes te divertías más, tenías una vida, ahora que tienes, encerrado en 4 paredes, mal negocio ser cristiano. Y todavía el diablo bombardea las mentes, crea heridas diciendo no merecen la pena ser cristiano. Porque a veces se meterán contigo y no te podrás defender. Y eso pasa. Y vaya si pasa. Ya te lo digo yo que pasa. Mal negocio ser cristiano. Escuchen, yo todo esto lo predico porque hay un sentimiento en mí. El martes prediqué. ¿Me notasteis algo el martes? Pues a mí me bombardearon el martes. Y me decía Satanás, mal cristiano, mal negocio ser cristiano. Cada vez que eres cristiano son todo pérdidas. Así estaban los judíos convertidos. Pero el Espíritu Santo dice, bueno, al anónimo, no sabemos quién, escribe una carta y envíasela. Y la carta a los hebreos nace como una medicina para ellos. Y la carta a los hebreos es una medicina para todos nosotros. ¿Qué tenían ellos? Los patriarcas, ¿no? Por encima de los patriarcas no había nada. Ya, pero si vas al libro del Génesis, por encima de los patriarcas había algo. Para los judíos los patriarcas eran lo más. Sí, pero en el libro del Génesis los patriarcas sirven a los ángeles. Aparece el ministerio de los ángeles en el libro del Génesis y los patriarcas se someten a ellos. Por eso es que cuando Abraham está sentado, he aquí 3 varones, 2 ángeles, entre ellos el ángel de Jehová. Se levanta el padre de los judíos. Abraham, sentaos aquí, poneos en la sombra, oyes, hazles de comer. Y les servían, porque estaban bajo el ministerio de los ángeles. Era más importante que ellos. De hecho, la carta a Hebreos dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿saben cuándo fue firme y recibió justa retribución? Ellos fueron los que levantaron la mano y dejaron a todo Sodoma ciego. O sea, el ministerio de los ángeles estaba presente en los patriarcas en el tiempo y ellos se sometían. Pero llega la carta de los hebreos y dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por nuestros padres y profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y quien asimismo hizo el universo, y que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los patriarcas eran lo más. Por encima estaban los ángeles, y
viene sanando y diciendo, ¿qué dicen ellos? Ellos tienen a los patriarcas, tranquilo. Tenemos uno que no solamente es superior a los patriarcas, por encima de ellos están los ángeles, por encima de los ángeles tenemos a Jesús. Ellos os quieren ridiculizar diciendo, tenemos grandes hombres. Pues yo digo que por encima de esos hombres hay ángeles y que por encima de esos ángeles está Cristo. En cuanto a patriarcas ya les estáis ganando. Y empieza a sanar Dios su corazón. Bueno, ¿qué más tenéis? Ellos tenían a Moisés. Ya, pero tenemos a Moisés, que como él no hubo en toda la historia nadie como él más manso. Y dice Hebreos capítulo 3, verso 3. Pero Jesús, más honor que Moisés, del mismo modo que el que construye la casa tiene más honor que la casa misma. Vosotros tenéis a Moisés, vale, pero Moisés servía de una casa y Cristo es quien ha construido esa casa. Y con esto les está dando una dosis. Preparados porque os voy a enseñar lo que tenéis como cristianos. Y viene mucha gente al cristianismo y cree que lo pierde todo. Pero a medida que vayamos terminando el mensaje ya verás lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Tenéis a los patriarcas, nosotros tenemos a Jesús. Tenéis a Moisés, nosotros tenemos a Jesús. Porque él servía en una casa y esa casa la construyó él. ¿Qué más tenían? Ya, pero es que nosotros tenemos Jerusalén. Al convertiros habéis perdido la ciudad. ¿Qué tenéis vosotros, cristianos? Y dice Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que, recibiendo un reino inconmovible. Vosotros tenéis una ciudad. Los judíos tenían Jerusalén. Dice, vosotros como cristianos no tenéis una ciudad, tenéis un reino. Y es un reino inconmovible. Es un reino que nadie lo puede conquistar. 35 años después, o quizá 20, después que les decía, no tenéis nada, tenemos Jerusalén. Jerusalén fue conquistada por Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Dice la Biblia que se cumplió lo que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser edificada. Cuando Tito Vespasiano entra con todo su ejército, el templo estaba revestido de oro. ¿Sabe lo que tuvieron que hacer para extraer todo el oro? Quitar piedra sobre piedra, cumpliéndose lo que él había dicho. Pero vosotros no tenéis una ciudad que conquistan, tenéis un reino inconmovible. Y dice, pero espérate, es más, que dentro de ese reino, claro que sí tenéis ciudad. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué dicen? ¿Que no tenéis ciudad? Claro que no, porque tenéis un reino. Pero en ese reino hay una ciudad. ¿Y quién ha construido Jerusalén? Jerusalén fue conquistada en tiempos de David. Vosotros tenéis una ciudad que el diseñador, el constructor, el que lo ha diseñado y le ha construido, se llama Dios. Y este texto podemos sacar un seminario entero. ¿Qué clase de ciudad está haciendo Dios para ti? Mira, si porque no nos fijamos en la dirección, hermanos. Solamente un ser humano tendría, para la complejidad, si se pudiera meter un ser humano para investigarlo en su profundidad, no habría vida suficiente de las maravillas que hay. ¿Cómo se le ha ocurrido a Dios que hacer así? ¿Cuándo se detienen mis pulmones? ¿Pero qué clase de máquina soy yo? Yo respiro y mi propio cuerpo hace ¡pam! Ya no necesito más. ¿Cuántos seres humanos ha habido en el planeta? ¿Y hay y habrá? ¿Ninguno comparte tu cadena de ADN? ¿Ninguno comparte el iris de tus ojos? Eres diferente, eres único. ¿Recordáis la Filomena esa? Que negó mucho. Comprobado científicamente, no hay dos copos de nieve igual. No hay dos copos de nieve igual. ¿Sabes a quién se le ha ocurrido decir que no haya dos copos de nieve igual? Aquí estás construyendo tu ciudad. No se podía percibir ser un judío tradicional sin cumplir las 3 S's.
Ellos decían, tenemos sacerdotes, tenemos santuario y tenemos sacrificios. Y eso nos distingue como judíos. Tenemos sacerdotes, tenemos santuario, tenemos sacrificio. El anónimo escritor de los Hebreos les quiere recordar al más famoso de todos los sacerdotes, que era sumo sacerdote, y dice Hebreos 11:10: nadie toma para sí honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue llamado Aarón. Les dice, os voy a recordar quién es el más famoso. ¿Quién? Aarón. De ahí partió Dios un linaje de sacerdotes, de la tribu de Leví. Pasaba de padres a hijos. No podían heredarlo ni comprarlo. Quien lo hiciera sería ilegal, no vendría con el respaldo de Dios. Pero de padres a hijos, según el orden de Aarón, todos tendrían el respaldo divino y la aprobación de Dios. Y le recuerda, Aarón, como diciendo, el mejor de todos es él. Pero es que el escritor no para y dice, ya, pero os voy a recordar a alguien que es superior a Aarón. Y nosotros, ¿cómo? Dice, sí, Melquisedec. Melquisedec fue diferente. Y dice Hebreos 7, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todos. Le está diciendo, vale, el mejor de todos, ¿quién ha sido? Aarón, pero Aarón del linaje de Leví. Pero que aparte Dios hizo una excepción, y es Melquisedec. Este no se sabe de dónde viene. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día, además el rey de Salem. Esto Dios hizo un punto y aparte. Ese es superior al sumo sacerdote. Y dice Hebreos 7:15, y esto es manifiesto. Así semejanza de Melquisedec, se levantará uno diferente. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Amén. Dice, porque los otros sacerdotes eran muchos. Y eran muchos porque ellos vivían y morían. Tenían que pasar a otro. Pero Hebreos 7:24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable. Y dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente y estar intercediendo por ellos. Y ahora el texto principal, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si Aarón era grande, Melquisedec era más, pero hubo uno que fue hecho más sublime que los cielos. Y este entró una vez solamente. Nosotros tenemos sacerdotes. Bueno, nosotros tenemos uno, pero es diferente. Vosotros tenéis el linaje que viene de Aarón. También os menciono Melquisedec. Este es diferente a todos. Este fue hecho más sublime que los cielos. Ya, pero no tenéis santuario. Y tiene que decir Hebreos 9:11, y voy terminando. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el cual más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Está diciendo, ¿qué dicen? ¿Que no tienen sacerdotes? Cristo es el sumo sacerdote. ¿Qué dicen? ¿Que no tienen santuario? Claro que no. Es que el santuario que tenéis no es de esta creación, no es de aquí, es del cielo. Y el santuario terrenal fue destruido, pero hay un santuario en los cielos que sigue estando allí inconmovible y todavía nadie lo ha podido conquistar. Ya, pero no tenéis sacrificio. Y ellos dirían, claro que no. No hacemos sacrificios, porque ya ha habido uno y con uno nos basta. Y dice Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la majestad en el trono de Dios. Y Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesús. Les está diciendo, si comparáis vais a perder.
Tenéis sacerdotes, ya no os conquistaron y los mataron. Tenéis ahora templo, no, que nos lo han conquistado en el año 70. ¿Hacéis sacrificio? No, desde entonces ya no hacen sacrificio. Y dice, nosotros es diferente. Nosotros fue un sacrificio y nada más. Ese sacrificio fue Cristo Jesús. Fíjate, una conversación de un hindú y un cristiano. Que le dijera al hindú, oye, al cristiano, Cristo, ¿por qué tuvo que nacer? Y diría, para mostrar al Dios invisible. Muy bien, ¿para qué tenía que morir? Y el cristiano respondería, bueno, para perdonarnos en la cruz y salvarnos. Vale, ¿y para qué tuvo que resucitar? Hombre, porque si Él no resucitó, para es nuestra fe. Él da sentido a la fe resucitando. Muy bien, ¿y cuando ascendió al cielo, qué está haciendo? La respuesta es el libro de los Hebreos. Porque fíjate los hombres, uno le daba el animal, el sacerdote lo recogía, se metía en el templo y lo sacrificaba. Cristo no fue un templo terrenal. En su muerte, mira lo que Él hizo. En su muerte fue el sacrificio, puro, santo y agradable. Desde aquí se sacrificó y esa ofrenda la llevó Él mismo como sacerdote. Y no entró en un templo terrenal, se abrieron las puertas del cielo y entró en un templo celestial. Y cuando entra, Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto. Él no solamente fue el sacrificio, Él también fue el sacerdote. Que no tenían nada. Para darle una última dosis de alegría, Hebreos 6:18 dice, porque tengamos un fortísimo consuelo. Es decir, no sé el consuelo que tenéis vosotros, pero nosotros tenemos un consuelo. O si no, ¿acaso no tenemos alguien que cuando estamos realmente mal sabe cómo consolarnos? Porque nosotros tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué te crees? ¿Que cuando eres tentado Él no te comprende tus luchas? Tenemos a alguien que cada vez que tienes esas luchas terribles por mantenerte santo, Él no te mira como, mírale, que en cualquier momento ya peca. Él se compadece, porque Él fue tentado en todo, y Él fue tentado para compadecerse de cada uno de nosotros. Que Él no está aquí, escuchen, esto es un hospital. Bueno, cuando esté bien voy al culto. Cuando estás bien no necesitas al culto. Ven al culto cuando estés mal. Es que necesito quitarme cosas y cuando me quite cosas voy al culto. No, tú ven al culto, deja que Dios te ministre, que te vas a quitar las cosas solitas. Que es como cuando, perdónenme, mis ancianos, perdónenme, pero tengo esta base bíblica cuando habla de que a los Gálatas, Cristo está formado en vosotros, lo compara el crecimiento de una iglesia con una mujer embarazada. Y hay un momento, hermanos, que la mujer se siente incómodo y cambia todos sus hábitos. Por amor a la criatura que van haciendo. Tú ven con tus errores. Que cuando Cristo empiece a nacer vas a cambiar de hábitos tú solo. Cosas que no le agradan las vas a dejar. No va a hacer falta que nadie vaya detrás de ti. Oye, haz esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo... Que no hace falta. Que hay un amor dentro que va creciendo y dice, mira, si hago daño a esta criatura no lo hago. Si tengo que saltar a ese que me ha dicho y me ha provocado y tal, pero digo, es que este de aquí se va a ofender, mira, merece la pena agradarle a él y dormir tranquilo. A eso me estoy refiriendo, hermanos. Hebreos 6:19, por lo cual tenemos como segura firme nuestra alma. Tenemos seguridad, en el mundo no hay seguridad, en el único lugar que hay seguro es el cristianismo. Y termino con esto, hermanos, termino con esto. Había unos textos más, pero dice la Biblia, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tal nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y termina diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.